programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa nos dice que la humildad nos salva del diablo y del peligro de convertirnos en sus cómplices. Nuevas normas para el discernimiento de hechos sobrenaturales publicadas por el Vaticano contribuyen a una eficaz valoración de estos signos. Desde la República Dominicana, la Iglesia pide al reelecto presidente Luis Abinader respetar la Constitución y no promover despenalizar el aborto. En Estados Unidos, deportista estrella del fútbol americano es acosado por denunciar la ideología de género en un reciente discurso. Le contamos dónde más está atacando esta corriente que niega el sexo biológico. Hoy es la fiesta de Santa Rita de Casia, esposa y madre, patrona de los imposibles. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el gran equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano. Desde ahí el Papa Francisco ofrece cada miércoles una catequesis para avanzar en nuestra vida de fe. El Santo Padre divide los temas en ciclos. Desde abril desarrolla las virtudes. Esta mañana habló de una que abre las puertas a todas las demás virtudes. Nuestra nueva corresponsal en el Vaticano, Paola Arriaza, nos cuenta de cuál se trata. El Papa Francisco dedicó la audiencia general de este miércoles aquí en la Plaza de San Pedro a una virtud que no forma parte de las cardinales o teologales, pero que considera como la base de la caridad cristiana, la humildad. Concluimos este ciclo de catequesis deteniéndonos en una virtud que no forma parte de la lista séptuple de las virtudes cardinales y teologales, pero que está en la raíz de la vida cristiana. Esta virtud es la humildad. Es la gran antagonista del más mortal de los vicios, es decir, la soberbia. Mientras el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano, haciéndonos parecer más de lo que somos, la humildad devuelve todo a su justa dimensión. Somos criaturas maravillosas, pero limitadas, con virtudes y defectos. El Santo Padre remarcó también que la humildad lo es todo, aquello que nos salva del maligno y del peligro de convertirnos en sus cómplices, así como la fuente de paz en el mundo y en la Iglesia. La humildad es la fuente de la paz en el mundo y en la Iglesia. Donde no hay humildad, hay guerra, hay discordia, hay división. Más tarde, el Papa Francisco dirigió un saludo especial a un grupo de novicias y resaltó la necesidad de vocaciones en el país. En particular, saludo a los novicios que participan en el curso promovido por la Unión de Superiores Mayores de Italia. Y espero que este encuentro despierte en cada uno el deseo de adherirse cada vez más a Cristo y de servir al prójimo con caridad. Yo veo estas novicias y me pregunto, ¿cuántas son italianas? Pocas, creo. Hay una escasez de vocaciones en Italia. Oremos por las vocaciones y por la vida consagrada. Al finalizar su catequesis, el Papa reiteró su llamado a favor de la paz en Oriente Medio, Ucrania y Myanmar. El mundo está en guerra. No olvidemos la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto. No olvidemos Palestina, Israel, que se detenga esta guerra. No olvidemos el Yamal. Y no olvidemos tantos otros países en guerra. Hermanos y hermanas, es necesario orar por la paz en este tiempo de guerra mundial. Que el Señor los bendiga. Desde Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Desde el reciente domingo de Pentecostés rigen nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos hechos sobrenaturales como apariciones, revelaciones privadas, exudaciones, lágrimas, hostias o materias con sangre, entre otros. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ahora contempla un abanico de diferentes opciones para determinar la sobrenaturalidad de un fenómeno. Le explicamos cuáles son.
Luego de evaluar un supuesto fenómeno sobrenatural, el veredicto del Vaticano sobre su autenticidad puede concluir en estas 6 opciones. 1. Nihil obstat, o que el fenómeno no expresa ninguna certeza de autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del espíritu. El obispo debe evaluar el valor pastoral y promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones. 2. Prae oculis aviatur. El Vaticano reconoce signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgos que requieren discernimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesaria una clarificación doctrinal. 3. Curatur. Están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente el fenómeno sobrenatural. 4. Submandato. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen de él individuos o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. 5. Prohibetur et obstruatur. A pesar de algunos elementos positivos, la criticidad y los riesgos son graves. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe pide al obispo declarar en forma pública que no se permite la afiliación. 6. Declaratio de non supernaturalitate. El obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural, basándose en pruebas concretas. Las nuevas normas establecen que corresponde a los obispos examinar los casos en diálogo con su conferencia episcopal y bajo la supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una vez investigados los hechos, el obispo debe remitir los resultados al Dicasterio. Hasta que no se pronuncie la doctrina de la fe, el obispo se abstendrá de toda declaración pública sobre la autenticidad o sobrenaturalidad de estos fenómenos. Ahora en la siguiente entrevista comprenderemos más sobre cómo se evaluarán presuntos fenómenos sobrenaturales. Veamos. La Santa Sede acaba de publicar nuevos criterios para el discernimiento de supuestas revelaciones privadas o apariciones. Esto es un cambio en base al criterio que había dado anteriormente Pablo VI en el año 1978. Para saber más al respecto estamos con Nicolás de Cárdenas. Él es nuestro corresponsal desde Madrid. Nicolás, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bien hallados. Nicolás, ¿qué novedades trae este documento? Bueno, son bastantes. Digamos que el Dicasterio ha considerado que el sistema que se seguía hasta ahora no era, primero, suficientemente claro, tal vez, en algunas ocasiones. Podía haber declaraciones contradictorias de los obispos que se sucedían en la diócesis, se tardaba mucho en discernir hechos que hubieran sucedido en un determinado lugar, y luego habían quedado también un poquito obsoletas en cuanto al alcance de los fenómenos, dado que ahora cualquier cosa que suceda, por ejemplo, yo estoy en España, pero si hay una aparición en Portugal o en Francia o en Italia o en mitad de Europa, en un avión en 2 horas puedo desplazarme hasta allí, con lo cual eso genera pues otro momento, ¿no? de discernimiento, ¿no? Que debe ser más acelerado para que afecte a menos gente. Esa es una de las cuestiones. Y también para clarificar, pues había antes, como sabéis, las 3 opciones que la Iglesia, o los 3 dictámenes que daba, era: consta que hay un asunto sobrenatural, o no consta, o definitivamente no podemos decirlo, ¿no? O sea, o afirmaba o negaba, o se quedaba un poquito entre 2 aguas. Esto suponía, según las explicaciones que se dan al principio del documento, pues daba una falsa impresión a los fieles, dado que al decir consta una sobrenaturalidad, también eso se podía traducir en la obligatoriedad de creer, cuando sabemos que la doctrina de la Iglesia respecto a las apariciones es que son signos que pueden ser valorados de muchas maneras, pero que no forman parte del dogma, de lo obligatorio, del credo como tal, ¿no? ¿Este documento afecta de alguna manera las apariciones ya reconocidas por la Iglesia? Pues la verdad es que no se han manifestado de manera muy específica. Desde luego en el documento no se hace referencia a ninguna de las apariciones o de los sucesos que ya puedan estar reconocidos. Pues podemos hablar de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes,
etcétera, ¿no? Hay otras muchas. Por cierto, que no solo se refiere a apariciones, sino que también este documento invita o ayuda a investigar y a clasificar otro tipo de sucesos, exudaciones, lágrimas, pedazos de madera con sangre. Sí, entiendo que en adelante, entonces, claro, las apariciones ya reconocidas permanecen tal cual, este criterio no las afecta, pero ¿qué, por ejemplo, de una aparición como, o de reportada como Medjugorje? ¿Cómo queda eso, por ejemplo, según este documento? Bueno, Medjugorje es un caso especial, puesto que yo entiendo que según las normas actuales, si es que se aplican, que en teoría estas normas, bueno, en teoría no, están de aplicación desde este domingo, desde el día de Pentecostés, pues tal vez el obispo debería iniciar el proceso o reiniciar o recuperar lo que haya, pero con las nuevas pautas. Nuevamente, lo que sucede es que, como sabemos, en Medjugorje, algunos de aquellos niños que en el año 81 recibieron presuntamente esas apariciones, dicen que siguen teniendo mensajes continuos de la Virgen y es, al menos es costumbre o digamos práctica habitual, que hasta que el fenómeno no se cierra, no concluye, al menos en este tipo de revelaciones, pues no se puede dar una resolución al respecto, ¿no? En este sentido, Medjugorje, pues tal vez Dios dirá, lo dirá el obispo con la ayuda de la conferencia episcopal, por cierto, y del dicasterio, porque esta es otra de las novedades de estas normas, es que el dicasterio está muy pendiente de toda la investigación. Cuando el obispo da su voto, lo manda a Roma, es el dicasterio el que decide si la investigación ha sido buena, si ha de volver a hacerse o si se evalúa, y si le da, digamos, el respaldo. El obispo es quien comunica a los fieles el resultado, diciendo: lo comunico de acuerdo o de la mano de doctrina de la fe. Hasta ahora, las normas de Pablo VI, esto es muy curioso, que estuvieron ocultas durante muchos años, se publicaron en el año 2011, si no recuerdo mal, y muchas veces el dicasterio le decía al obispo: de acuerdo, estos hechos son válidos, digamos, aquí ha pasado algo extraordinario, dilo, pero nosotros no tenemos que aparecer. Entonces, en este caso, uno de los grandes cambios es que doctrina de la fe siempre va a aparecer en las declaraciones del obispo del lugar, diciendo: yo, obispo de esta diócesis, con o de la mano de doctrina de la fe, declaro. Y esta es una cosa muy novedosa, desde luego. Como dice San Pablo en una de sus cartas, disciernan todo y no sofoquen los frutos del Espíritu. Esperemos que se explique así. Nicolás de Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y en América, en 2 países, encontramos casos en donde los activistas de la ideología de género, una corriente que niega la existencia del sexo biológico, pretenden silenciar a quienes rechazan este pensamiento. Hasta se inmiscuyen en la educación de los escolares para deformar las conciencias desde temprana edad. Veamos qué está pasando en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos. Este fue parte del discurso de Harrison Butker, estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, pero por encima de todo, padre católico, que le está costando duras críticas por parte de medios seculares y sectores progresistas, según fue informado por Catholic News Agency, agencia en inglés del grupo ASI. Las malas políticas y un liderazgo deficiente han repercutido negativamente en las principales dimensiones de la vida. Cuestiones como el aborto, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, la eutanasia, así como el creciente apoyo a valores culturales degenerados en los medios de comunicación, se derivan de la proliferación del desorden. Nuestra propia nación está dirigida por un hombre que proclama pública y orgullosamente su fe católica, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente delirante como para hacer la señal de la cruz durante una manifestación a favor del aborto. Butker dio este mensaje el pasado 11 de mayo, durante la graduación de una clase del Benedictine College, una universidad católica en Atchison, Kansas.
En su discurso, el deportista denunció a las personas que están impulsando ideologías de género peligrosas entre los jóvenes de América y a la vez llamó a los graduados a vivir su vocación para asegurar que la Iglesia de Dios continúe y que el mundo sea iluminado por su ejemplo. Harrison Butker tiene 28 años de edad y ha sido abierto sobre su fe católica durante su carrera deportiva. Sin embargo, ahora circula en Internet una petición dirigida a los Kansas City Chiefs para que Butker sea despedido. Ya se han reunido más de 200,000 firmas. A pesar de las críticas y el acoso recibido, Harrison Butker recibió el apoyo de importantes organismos y líderes de la Iglesia Católica, como el obispo de Kansas City, Monseñor James Johnson, y también el obispo emérito de Tyler, Texas, Monseñor Joseph Strickland, quien agradeció a Butker por hablar la verdad. El Consejo Escolar del Distrito Católico de Toronto, que dirige 196 colegios en el área, rechazó por mayoría la propuesta de uno de sus miembros de izar la bandera pro-vida en sus escuelas durante mayo. Sin embargo, sí permite desde el 2021 que las banderas arcoíris ondeen en sus escuelas en junio, el llamado Mes del Orgullo Gay, según informa el National Catholic Register. Con esta acción, los administradores del Consejo Escolar del Distrito Católico de Toronto han pisoteado una vez más el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con las enseñanzas católicas, según expresó Teresa Pierre, presidenta de Padres como Primeros Educadores, un grupo nacional canadiense que apoya los derechos de los padres frente a la ideología liberal de los gobiernos y consejos escolares. La madre de familia Pierre agregó que la decisión de no izar la bandera provida refleja el caos de una junta escolar católica que le abre la puerta a los activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans, pero se niega a ofrecer el mismo respeto por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hacemos una pausa y al volver, desde República Dominicana, la Iglesia pide al reelecto presidente Luis Abinader respetar la Constitución y no promover despenalizar el aborto. Hoy es la fiesta de Santa Rita de Casia, esposa y madre, patrona de los imposibles. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader fue reelegido el domingo último para un segundo mandato. Al respecto, el episcopado dominicano en carta pública destacó que el país puede presentarse al mundo como una democracia madura que sabe lo que quiere y por dónde encaminar sus pasos para el desarrollo y estabilidad sostenibles. Veamos la entrevista de nuestra colega Natalie Paredes con el análisis de la Iglesia respecto al reelegido gobernante. Nos vamos a República Dominicana, donde el actual presidente del país, Luis Abinader, seguirá en el cargo 4 años más al obtener la mayoría de votos según el conteo oficial. También se ha conformado un nuevo parlamento. ¿Qué panorama sobre la defensa de la vida y la familia dejan los resultados electorales en el país? Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el padre Manuel Ruiz, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Vida. Padre Manuel Ruiz, qué gusto tenerlo con nosotros. El partido que gobierna en el país prometió durante la campaña electoral despenalizar el aborto. Con el presidente reelecto, ¿qué panorama se espera para la defensa de la vida en República Dominicana? Bueno, el panorama está claro. Una cosa es el deseo del presidente y otra cosa es lo que nuestra Constitución establece. Y nosotros hemos concentrado nuestro esfuerzo, ya que ganamos la Constitución, porque la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural está consignada en el artículo 37 de nuestra Constitución. Y cualquier presidente jura respetar esa Constitución. Por tanto, el panorama es claro, tiene que respetar la Constitución. En realidad, ellos no descansan. Esos grupos y esa agenda no descansan. Ahora pretenden por el Código Penal introducir lo que ellos llaman causales, que son formas de hablar, creyendo que es un juego semántico, pero es el mismo aborto. ¿Qué resulta? Que el Código Penal es una ley inferior a la Constitución y la Constitución nuestra establece que todo lo que sea contraria a ella es nulo de pleno derecho. Por tanto, no tienen ninguna oportunidad de aprobar una ley que sea válida, que contradiga la Constitución.
Lo van a intentar, lo han hecho en otros sitios, pero nosotros estamos de frente. Y es por eso que hemos estado luchando desde ahora, porque ellos no duermen. Nosotros estamos luchando desde ahora para blindar los votos dentro del Congreso. Muy bien, padre. Y según el portal Vota Bien, el presidente reelecto favorece a la ideología de género. ¿Puede ponernos en contexto qué está pasando al respecto en República Dominicana? Bueno, nosotros hemos trabajado desde ahora con los candidatos y hemos logrado, Vota Bien es una experiencia, nosotros también hemos hecho algo similar, estamos en conjunto y hemos logrado un compromiso antes de ser elegidos. Y por eso fuimos a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, se hizo un compromiso, los que no pudieron ir han grabado video haciendo compromiso de que si salían elegidos iban a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y que en ningún caso aprobarían el aborto. Y nosotros hemos salido gananciosos. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno que sacó más candidatos tiene mayor cantidad de provida. En este momento, en el Senado, por ejemplo, nosotros tenemos 20 de 32 seguros con compromisos que van a defender la vida. Por tanto, tenemos ya mayoría en el Senado. Y en los próximos días, como todavía estamos contando, por eso no sabemos lo de los diputados, pero contando, estamos subiendo. Creemos que al final tendremos 24 de 32 senadores pro vida, que ya en el pasado el señor presidente intentó introducir las causales y no pudo. Su mismo partido votó en contra, 147 a 14. Quiere decir que en esta ocasión, que lo hemos trabajado antes, no tienen posibilidad. Qué importante, padre. Padre Ruiz, ¿y cuál es la agenda ahora para los nuevos congresistas, para el Congreso, respecto también a la defensa de la vida, de la familia? La agenda es única, la defensa de la vida. Eso es un valor y un derecho sagrado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es no dejar solo, que es lo que nos ha pasado en América Latina y en el mundo. La iglesia se aparta y los deja a ellos solos. Y los que son de la agenda contraria, de la cultura de la muerte, ellos viven metidos haciendo lobby dentro del Congreso. Nosotros no nos vamos a ir del Congreso, vamos a estar acompañándolo, vamos a acompañarlo en las comunidades donde ellos viven, a través de los obispos, a través de los párrocos, vamos a hablar con su familia, las abuelas que son muy asiduas, las esposas que son muy asiduas. Entonces nosotros vamos a vigilar paso a paso cada vez que hay una ley que pueda poner en peligro la defensa de la vida. Por tanto, la estrategia es acompañamiento. Si lo acompañamos, si lo ayudamos, si lo defendemos, no hay posibilidad de que la otra agenda crezca, que está en una tremenda minoría en este momento. Mucho dinero, pero no tienen legisladores. Muy importante y esencial el acompañamiento que realizan, padre Manuel Ruiz. Gracias por la entrevista. Bendiciones. Hoy es la fiesta de Santa Rita de Casia, esposa y madre llamada patrona de los imposibles. Desde Perú, el padre agustino Ignacio Reinares nos cuenta más sobre la vida de la santa. Veamos. Bien, Santa Rita de Casia fue una santa de finales del siglo XIV, nació en torno al 1480 y murió en 1457. Es una santa que ha pasado por los 4 estados de vida. Fue soltera, fue casada, fue viuda y fue religiosa. Eso es lo que, bueno, pues llama la atención. Y bueno, es un ejemplo pues para toda clase de personas, ¿no? Se compenetró tanto con la pasión de Jesús, después de escuchar una homilía, que bueno, se desprendió, ¿no? Una espina de la corona de Jesús y se le clavó en la frente. Es el distintivo también de los últimos 15 años de su vida. Y
nos da ejemplo entonces de esa comunión de vida con Jesús crucificado. Bueno, se casó por complacer a sus padres. Y le tocó, pues digamos, como marido, una persona que tenía un carácter difícil, carácter violento, especialmente en ocasiones. A veces era dulce también, pero sí tenía el temperamento pues demasiado violento, ¿no? Entonces ella tuvo que vivir su vida matrimonial pues con un espíritu de fe, confiando en el Señor, tratando de, bueno, de respetar a su esposo, de poner paz en el hogar. Bien, entonces sí, la virtud de la fe, la virtud de la confianza en el Señor, la aceptación del sufrimiento, el sufrimiento también de la vida en comunión de vida con Jesús. Aprender a sufrir, como Jesús también sufrió por nosotros, ¿no? Y aunque sea un poco, bueno, y a perdonar también como Jesús perdona, especialmente en la cruz, ¿no? Aunque parezca un poco paradójico, la alegría. La alegría, a pesar de esta vida de sufrimiento, de la muerte de su esposo, la muerte violenta y la muerte también, pues desafortunada, ¿verdad? Y trágica de sus hijos también, pues ella mantiene la alegría. Y bueno, después de eso, pues se produce ese milagro también de poder entrar religiosa agustina. Era el sueño de su infancia, pero se casó por complacer a sus padres. Ahora podía realizar ese sueño, ¿no? De pertenecerle totalmente al Señor, de ser del Señor. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.